Cuando mis padres se mudaron a la ciudad, pensé que todo sería mejor. Las calles eran tranquilas, el barrio parecía seguro, y nuestro nuevo departamento estaba limpio y bien ubicado. Lo que más me gustaba era la vista desde mi ventana, donde podía ver todo el patio central del complejo. Era un lugar ideal para alguien como yo, que siempre había sido algo introvertido y prefería observar el mundo desde un lugar seguro. Pero, como suele pasar, las apariencias pueden ser engañosas. Empezamos a conocer a algunos vecinos, pero había uno en particular que llamó mi atención desde el primer día, el hombre del 304. Se trataba de un sujeto mayor, de aspecto delgado y enfermizo, con la piel pálida como el papel y unas profundas ojeras que resaltaban sus ojos, los cuales siempre me parecían demasiado atentos. Lo veía a menudo desde mi ventana. Pasaba horas sentado en el balcón de su apartamento, mirando fijamente hacia el patio, pero nunca parecía estar realmente mirando nada. Al principio, pensé que era solo un anciano solitario. Sin embargo, cuanto más lo observaba, más me inquietaba. Tenía una forma extraña de moverse, lenta y calculada, como si estuviera midiendo cada paso que daba. Nunca lo vi hablar con nadie. Ni siquiera bajaba a recoger el correo, siempre había alguien que se lo llevaba. Había algo en el que me resultaba profundamente perturbador. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño proveniente del piso de arriba. Era un sonido suave, como de alguien arrastrando algo pesado por el suelo. Me incorporé en la cama, aguzando el oído. El ruido continuó por un rato, pero luego cesó abruptamente. No le di demasiada importancia, pensé que quizás el hombre del 304 estaba moviendo algún mueble. Pero al día siguiente, cuando volví a verlo en el balcón, había algo diferente en su expresión. Sus ojos parecían más hundidos, y su mirada, que antes era vacía, ahora estaba llena de una especie de oscuridad que me hizo sentir incómodo. Pasaron un par de semanas, y los ruidos extraños se volvieron más frecuentes. No eran solo golpes o arrastramientos, a veces, escuchaba murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Una noche, incluso juraría haber escuchado un grito ahogado, pero no podía estar seguro. Me decía a mí mismo que eran solo mis nervios jugándome una mala pasada, pero una parte de mí sabía que algo no estaba bien. Un día, al volver de la escuela, encontré a mi madre hablando con la señora Ramírez, una vecina que vivía en el 302. No quise interrumpir, así que me quedé escuchando desde la entrada. Estaban hablando del hombre del 304. Es raro, decía la señora Ramírez. Nunca lo veo salir, pero siempre parece estar despierto. Y esos ruidos en la noche, hizo una pausa, como si no supiera si debía continuar. Es como si estuviera moviendo algo, o a alguien. Mi madre asintió, aunque noté que intentaba restarle importancia. A lo mejor solo es un hombre solitario, sugirió. A veces, la gente mayor puede comportarse de manera extraña. Quizás, la señora Ramírez se encogió de hombros. Pero mi esposo dice que deberíamos estar atentos. No quiero asustar a nadie, pero hay algo en ese hombre que me da muy mala espina. Esa conversación se quedó conmigo, y esa noche me costó dormir. Cada pequeño ruido me ponía los pelos de punta, y mi imaginación volaba, inventando todo tipo de teorías sobre lo que podría estar ocurriendo en el 304. ¿Y si el hombre no estaba solo? ¿Y si tenía a alguien atrapado ahí? ¿Alguien que intentaba escapar? La idea me helaba la sangre. Una tarde, decidí hacer algo que probablemente no debería haber hecho. Mis padres estaban en el trabajo, y yo me quedé solo en casa. El aburrimiento, junto con la creciente curiosidad, me llevó a subir al tercer piso. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los escalones, sintiendo que lo que estaba a punto de hacer era una terrible idea. Llegué al pasillo donde estaba el 304. Me acerqué a la puerta con cautela, mis pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. Me quedé parado frente a ella por unos momentos, preguntándome si debía tocar o simplemente darme la vuelta y marcharme. Pero mi curiosidad era demasiado fuerte, así que me acerqué aún más, pegando la oreja a la puerta. Al principio, no escuché nada. El silencio era absoluto.
Pero entonces, justo cuando estaba a punto de alejarme, escuché un ruido sordo, seguido por un murmullo bajo. Contuve la respiración, intentando captar mejor el sonido. Parecía un susurro, pero no pude distinguir las palabras. Y luego, el golpe sordo se repitió. Di un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza. Estaba a punto de correr escaleras abajo cuando la puerta se abrió de golpe. El hombre del 304 estaba parado en el umbral, mirándome fijamente con esos ojos oscuros y penetrantes. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz áspera que me hizo estremecer. Perdón, señor. Me equivoqué de piso, mentí torpemente, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Sus ojos se estrecharon, y durante un momento eterno, pensé que no iba a creerme. Pero entonces, sin decir una palabra más, cerró la puerta con un fuerte golpe. Bajé las escaleras a toda prisa, con las piernas temblándome y el corazón martilleándome en los oídos. Esa noche, los ruidos fueron más intensos que nunca. Podía escuchar claramente los golpes, los arrastramientos, y lo que sonaba como sollozos apagados. Me retorcí en la cama, intentando convencerme de que era solo mi imaginación, pero sabía que no lo era. Los días pasaron, y los ruidos continuaron. No pude sacarme de la cabeza la imagen del hombre del 304 mirándome con esos ojos llenos de odio. Empecé a evitar pasar por el tercer piso, y cada vez que lo veía en el balcón, sentía un nudo en el estómago. Estaba seguro de que sabía que lo había escuchado, y la idea me aterrorizaba. Un viernes por la noche, mis padres decidieron salir a cenar, dejándome solo en casa. Me quedé viendo la televisión, intentando distraerme, pero no podía dejar de pensar en lo que podría estar sucediendo en el 304. Finalmente, no pude resistir más. Tenía que saber qué estaba pasando. Apagué la televisión y me dirigí a la puerta. La noche estaba silenciosa, y el pasillo vacío cuando salí. Subí al tercer piso con el corazón latiéndome en la garganta. Esta vez, no me acerqué a la puerta. En cambio, caminé hasta el balcón que daba al patio central, el mismo desde donde solía ver al hombre sentado. Me escondí detrás de la barandilla, asegurándome de que no me viera. Desde ahí, podía ver claramente su balcón. Pero lo que vi me hizo desear no haber subido nunca. El hombre estaba de pie en su balcón, mirando hacia el cielo. Pero no estaba solo. Al lado suyo, había una figura, una sombra oscura, con el cuerpo encorvado y la cabeza baja. No podía distinguir los rasgos de la figura, pero algo en su postura era inquietantemente antinatural. Parecía estar luchando contra algo invisible, y cada tanto, un espasmo recorría su cuerpo. El hombre del 304 levantó una mano y la puso sobre la cabeza de la figura. Sus labios se movieron, como si estuviera murmurando algo, y la figura se estremeció. No podía oír lo que decía, pero había algo profundamente perturbador en la escena. De repente, la figura se derrumbó en el suelo del balcón, como si se hubiera desmayado. El hombre se inclinó sobre ella, sus manos moviéndose rápidamente, como si estuviera haciendo algo que no quería imaginar. Sentí náuseas y un terror indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Sin hacer ruido, me levanté y corrí escaleras abajo, sin atreverme a mirar atrás. Entré en mi departamento, cerré la puerta con llave y me atrincheré en mi habitación, incapaz de dormir. Los ruidos continuaron esa noche, pero ya no eran solo murmullos o golpes, eran más fuertes, más perturbadores, como si alguien estuviera siendo arrastrado o golpeado. Mis padres notaron que algo no estaba bien conmigo al día siguiente, pero no les dije nada. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? ¿Cómo podía convencerlos de que nuestro vecino estaba haciendo algo horrendo? Pensé en llamar a la policía, pero, ¿y si me equivocaba? ¿Y si era solo un anciano excéntrico con costumbres raras? No quería causar problemas sin pruebas. Las semanas pasaron, y empecé a evitar mi ventana. Pero una noche, no pude resistir la tentación. Me acerqué sigilosamente, aparté ligeramente la cortina y miré hacia el balcón del 304. Estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda, y me alejé de la ventana rápidamente, sintiendo que algo estaba terriblemente mal.
Al día siguiente, mientras bajaba las escaleras para ir a la escuela, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En el pasillo del tercer piso, justo enfrente de la puerta del 304, había una larga mancha oscura en la alfombra. Una mancha que, incluso a la distancia, reconocí como sangre. No fui a la escuela ese día. No podía. Corrí de vuelta a casa y me encerré en mi cuarto, intentando no pensar en lo que podría haber sucedido en ese apartamento. Pero ya no podía ignorarlo. Algo terrible había pasado, y yo había estado demasiado asustado para hacer algo al respecto. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de sirenas en la calle. Miré por la ventana y vi a la policía y a los paramédicos entrando al edificio. Mi corazón latía con fuerza mientras bajaban en una camilla una figura cubierta con una sábana blanca. No podía ver quién era, pero sabía que tenía algo que ver con el 304. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores y especulaciones. Escuché a los vecinos decir que el hombre del 304 había muerto de un ataque al corazón, que había estado enfermo durante años. Pero otros decían que había algo más, que la policía había encontrado algo extraño en su apartamento, algo que no estaban revelando. No quería saber más. Me alejé de todo, evité las conversaciones, las miradas curiosas de los vecinos. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza, la figura que había visto en el balcón, la sombra encorvada que parecía luchar contra algo. Un par de semanas después, mientras mis padres hablaban con algunos vecinos sobre lo ocurrido, escuché un fragmento de conversación que hizo que el terror volviera a apoderarse de mí. Dijeron que había algo raro en su apartamento, decía la señora Ramírez. Encontraron marcas en las paredes, como si alguien hubiera estado rascando, y, bajó la voz, cabello. Cabello largo, atrapado en las rendijas del suelo. Mi madre se santiguó, pero la señora Ramírez continuó. Lo más extraño es que, según el forense, el hombre llevaba muerto por lo menos una semana antes de que lo encontraran. ¿Quién estaba en su apartamento entonces? ¿Y de quién era esa sombra que todos vimos en su balcón las noches después de su muerte? Esas palabras resonaron en mi cabeza una y otra vez. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras, la figura encorvada, los murmullos, los sollozos ahogados. No podía evitar pensar en lo que había visto, en lo que quizás había presenciado sin querer. Nunca obtuve respuestas a las preguntas que me torturaban. Con el tiempo, la historia del hombre del 304 se convirtió en una de esas leyendas urbanas que la gente cuenta para asustar a los demás. Algunos decían que era solo un hombre enfermo, otros insistían en que había algo más oscuro en juego. Pero yo sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Y cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, me pregunto si la sombra que vi en aquel balcón alguna vez encontró descanso. O si, en algún lugar, todavía sigue buscando algo o alguien. Siempre pensé que vivir en la ciudad sería emocionante, pero no había anticipado lo que significaba mudarse a un viejo edificio de apartamentos en el centro. Tenía 19 años cuando me mudé, recién aceptado en la universidad y emocionado por empezar una nueva vida lejos de casa. El edificio, con su fachada de ladrillo ennegrecido y ventanas pequeñas y oscuras, parecía sacado de una película de los años 50. La señora que me alquiló el apartamento era amable, aunque algo distante. Me entregó las llaves, murmurando algo sobre la antigüedad del lugar y me deseó buena suerte con una sonrisa enigmática. El primer par de semanas fueron normales. Me adaptaba a mi nuevo entorno, conocía la ciudad y me acostumbraba al ritmo frenético de las clases. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas extrañas en mi edificio. Para empezar, casi nunca veía a mis vecinos. Era un edificio de 4 plantas y según la señora del alquiler, había al menos 8 apartamentos ocupados. Sin embargo, los pasillos estaban siempre vacíos, las puertas cerradas y los apartamentos en completo silencio. Cada vez que pasaba por el recibidor o subía por las escaleras, tenía la extraña sensación de ser observado, pero cuando me daba la vuelta, nunca había nadie. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuché un ruido proveniente del pasillo. Era un sonido leve, un rasguño suave que parecía moverse lentamente hacia mi puerta.
Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza. Tras unos minutos, el ruido cesó. Me levanté de mi escritorio y caminé hasta la puerta, pegando el oído para escuchar. Nada. El pasillo estaba en silencio. Sacudí la cabeza, tratando de olvidar el incidente, convenciéndome de que eran los ruidos normales de un edificio viejo. Pasaron unos días sin incidentes, pero la inquietud no me abandonaba. Cada vez que llegaba a mi apartamento por la noche, tenía la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando noté que la puerta del apartamento frente al mío, que siempre había estado cerrada, estaba ligeramente entreabierta. No pude evitar sentir un escalofrío. Recordé que jamás había visto salir o entrar a nadie de ese apartamento. Una noche, la curiosidad me venció. Después de regresar de una larga jornada en la universidad, decidí echar un vistazo. El pasillo estaba en penumbra, con solo una tenue luz amarilla parpadeando en el techo. Tomé aire y me acerqué lentamente a la puerta entreabierta. Empujé suavemente con la mano, y la puerta se abrió con un leve chirrido. El apartamento estaba oscuro, la única luz provenía del pasillo. El aire era denso, cargado con un olor que no podía identificar, una mezcla de humedad y algo más, algo que me hizo pensar en carne en descomposición. Tragué saliva y di un paso hacia adentro. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el típico zumbido de las instalaciones eléctricas. Solo el latido acelerado de mi corazón rompía la quietud. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, empecé a distinguir formas, muebles cubiertos de polvo, cortinas rasgadas y manchas oscuras en las paredes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando me di cuenta de que no eran simples manchas, sino marcas de manos. Manos humanas. Retrocedí, mi mente buscando una explicación racional. Tal vez era solo pintura, o alguien había tenido un accidente. Me giré para salir, pero antes de que pudiera dar otro paso, escuché un susurro. No pude identificar lo que decía, pero era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me quedé congelado en mi lugar. El susurro continuaba, casi hipnótico. Tuve el impulso de correr, pero algo me mantenía ahí, anclado al suelo. Mi mente luchaba por entender lo que estaba pasando, mientras el susurro se volvía más insistente, más claro. Ahora podía distinguir palabras sueltas: ven, ayuda, oscuro. No sabía si eran producto de mi imaginación, pero sentía que provenían del fondo del apartamento, más allá de la sala. Finalmente, la adrenalina me sacó de mi trance, y me di la vuelta, dispuesto a salir corriendo. Pero cuando llegué a la puerta, ésta se cerró de golpe, dejando el apartamento en una oscuridad total. Mi corazón se detuvo por un segundo. Busqué desesperadamente el picaporte, pero parecía no estar ahí. Toqué la madera lisa de la puerta, cada vez con más desesperación, pero no había ninguna manera de abrirla. El susurro se volvió más fuerte, ahora claramente una voz. No te vayas, decía. Por favor, quédate. Me giré hacia el interior del apartamento, tratando de ubicar la fuente de la voz, pero no veía nada, solo sombras que parecían moverse en la oscuridad. Era como si las paredes mismas respiraran, acercándose más a mí con cada segundo que pasaba. Y entonces, lo vi. En la esquina más alejada de la sala, apenas iluminado por un rayo de luz que se colaba por la ventana rota, había una figura. Era un hombre, o al menos eso parecía, encorvado y cubierto de harapos. Su rostro estaba oculto por la oscuridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me heló la sangre. No sé cómo, pero supe que no era un vecino común. Ven aquí, murmuró la figura, estirando una mano hacia mí. Ayúdame. Su voz era quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera gritar. Su mano seguía estirada, temblando ligeramente en el aire, mientras sus ojos brillaban cada vez más intensamente. De repente, la puerta detrás de mí se abrió con un estruendo, y caí de espaldas al pasillo. Cuando me levanté, el apartamento estaba completamente oscuro otra vez, como si la figura hubiera desaparecido en el aire. No esperé a averiguarlo.
Me levanté de un salto y corrí hacia mi propio apartamento, cerrando la puerta con llave y asegurándome de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Pasaron días antes de que pudiera volver a salir al pasillo. Cada vez que llegaba o salía, lo hacía lo más rápido posible, evitando mirar la puerta frente a la mía. Sin embargo, la inquietud seguía ahí. Empecé a notar cosas extrañas dentro de mi propio apartamento. Las luces parpadeaban sin razón aparente, objetos pequeños desaparecían para luego aparecer en lugares donde no los había dejado. Y siempre sentía que había alguien más conmigo, aunque estuviera completamente solo. Una noche, mientras trataba de concentrarme en mis estudios, escuché golpes en la pared. Eran rítmicos, constantes, como si alguien golpeara suavemente desde el otro lado. Me levanté y acerqué el oído a la pared. Los golpes continuaban, pero ahora parecían provenir desde dentro de la pared, como si alguien estuviera atrapado dentro. Intenté ignorarlos, pero los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Entonces, escuché la voz otra vez, pero esta vez no era un susurro. «Ayúdame», decía, clara y desesperada. «Por favor, ayúdame». El pánico se apoderó de mí. Tomé el teléfono y marqué el número de la señora del alquiler, pero nadie respondió. Intenté llamar a la policía, pero la llamada no se conectaba. El golpeo en la pared se hizo ensordecedor, como si alguien estuviera tratando de romperla desde el otro lado. Finalmente, no pude soportarlo más. Agarré una lámpara y la lancé contra la pared, tratando de callar el ruido. Pero al impactar, la lámpara rebotó con un sonido hueco, como si la pared estuviera vacía por dentro. La voz se detuvo y el silencio volvió a llenar el apartamento. Pasaron los días y empecé a notar cambios en mi propio cuerpo. Estaba más cansado, más pálido. Tenía pesadillas constantes en las que veía la figura en la oscuridad, llamándome, pidiéndome que lo siguiera. Mi rendimiento en la universidad decayó, y mis amigos comenzaron a notar que algo andaba mal. Pero, ¿cómo podía explicarles lo que estaba ocurriendo sin sonar como un loco? Una noche, al regresar a mi apartamento, encontré la puerta del apartamento frente al mío completamente abierta. Un rayo de miedo me recorrió el cuerpo, pero algo dentro de mí me obligó a acercarme una vez más. Esta vez, el apartamento estaba ligeramente iluminado, con una luz amarillenta que provenía de una vieja lámpara en la esquina. La figura estaba ahí, sentada en el suelo, con la cabeza gacha. «Sabía que volverías», dijo con una voz más fuerte y clara que antes. «No puedo salir de aquí. Estoy atrapado». Lentamente levantó la cabeza y vi su rostro por primera vez. Era un hombre de mediana edad, demacrado, con los ojos hundidos y la piel grisácea. Parecía más una sombra que una persona real. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «Un prisionero», respondió, con un rastro de desesperación en su voz. «Este lugar, este edificio, es una trampa. Los que entran no pueden salir. Estamos condenados a repetir el mismo ciclo, una y otra vez». Sus palabras resonaron en mi cabeza, haciendo que un terror profundo se asentara en mi estómago. «¿Qué quieres de mí?», logré articular, mi mente luchando por comprender lo que estaba escuchando. «Necesito que me ayudes a salir», dijo, extendiendo una vez más su mano hacia mí. Esta vez, pude ver que su piel estaba desgarrada, como si hubiera intentado rasgarse las manos en algún momento. «Solo tú puedes hacerlo». Algo en sus palabras despertó una chispa de compasión en mí, pero también sabía que algo no estaba bien. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de él. «No puedo», susurré, sintiendo que mi voluntad se quebraba bajo su mirada intensa. La figura dejó caer la mano, sus ojos llenos de tristeza. «Entonces, tú también te quedarás atrapado», dijo con un tono final. «Como todos los demás». Sentí una fuerza invisible tirando de mí hacia él, una presión en mi pecho que me hacía difícil respirar. Mi visión comenzó a nublarse, y las paredes del apartamento parecieron cerrarse sobre mí. Justo cuando pensé que todo había terminado, escuché un ruido desde el pasillo. De repente, alguien me agarró por el brazo y me arrastró fuera del apartamento.
La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Miré a mi salvador, y para mi sorpresa, era la señora del alquiler. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Te lo advertí, dijo con una voz grave. Este lugar no es lo que parece. Debes irte, ahora, antes de que sea demasiado tarde. No necesité que me lo dijera 2 veces. Corrí hacia mi apartamento, recogí mis pertenencias más esenciales y salí del edificio lo más rápido que pude. Mientras bajaba por las escaleras, sentí los ojos invisibles de los otros vecinos sobre mí, como si me despidieran, o tal vez, me envidiaran. Nunca volví a ese lugar, y nunca más escuché sobre la señora del alquiler o los otros habitantes del edificio. Trato de olvidar lo que pasó, convenciéndome de que fue solo una serie de pesadillas inducidas por el estrés. Pero cada vez que paso por ese lado de la ciudad, siento una atracción oscura, un tirón en mi pecho, como si algo o alguien me estuviera llamando, esperando que regrese para terminar lo que se quedó incompleto. Y aunque he intentado seguir adelante, una parte de mí sabe que no estoy completamente libre. Porque, aunque he dejado el edificio atrás, llevo conmigo el eco de esas voces y el miedo constante de que, algún día, tal vez, el ciclo comience de nuevo. Me llamo Alex, tengo 16 años, y hasta hace poco, vivía una vida normal en una casa de un barrio tranquilo, donde el ruido más fuerte solía ser el del cortacésped del vecino cada sábado por la mañana. Pero todo cambió hace un par de meses, cuando llegaron los nuevos vecinos. Había algo en ellos que no encajaba desde el principio. La casa al lado de la nuestra había estado vacía por casi un año, deteriorándose un poco más con cada estación. Cuando por fin alguien se mudó, mis padres se alegraron. Al fin alguien se encargará de ese jardín, decía mi madre, que estaba obsesionada con la jardinería. La familia se mudó de noche. Me di cuenta porque no podía dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, el calor de esa noche era insoportable. Fue entonces cuando escuché el ruido. Abrí la ventana para ver mejor y allí estaban, descargando sus pertenencias en total oscuridad, salvo por un par de linternas que usaban para guiarse. Lo más extraño era que nadie hablaba. Ni un murmullo, ni una risa, nada. Solo el sonido de las cajas y los muebles siendo arrastrados. Lo comenté con mis padres la mañana siguiente, pero se rieron de mí, diciendo que siempre andaba buscando algo raro donde no lo había. Los días pasaron, y la familia apenas se dejó ver. Mi madre, siempre tan sociable, decidió llevarles un pastel de bienvenida, pero volvió a casa algo perturbada. Son extraños, dijo, sin más explicación. No le di mucha importancia en ese momento, aunque la inquietud empezó a instalarse en mí. Unos días después, mi madre me pidió que llevase unas herramientas de jardinería que había prestado a los vecinos. No estaba particularmente emocionado por hacerlo, pero tampoco quería pelearme con ella, así que fui. La casa estaba extrañamente silenciosa, a pesar de que la puerta del garaje estaba abierta y un coche viejo y polvoriento estaba estacionado allí. Llamé a la puerta principal y esperé. Ningún sonido. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió lentamente. Una mujer alta y delgada apareció en el umbral. Tenía el cabello lacio y negro, tan oscuro que casi parecía absorber la luz. Sus ojos eran de un gris pálido, y su piel tan pálida que se veía casi translúcida. Me miró como si pudiera ver a través de mí. ¿Qué quieres?, preguntó con voz suave, apenas un susurro. Tragué saliva y levanté las herramientas. Mi madre dice que estas son suyas, le expliqué. Ella me miró durante lo que pareció una eternidad antes de extender una mano delgada y huesuda para tomar las herramientas. No dijo nada más, simplemente cerró la puerta en mi cara, de una manera tan lenta y deliberada que un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de la mujer y esos ojos grises y vacíos. Me decía a mí mismo que solo estaba dejando que mi imaginación se desbordara, pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. La curiosidad pudo más que mi miedo. Empecé a observar la casa de los vecinos, a anotar sus movimientos,
tratando de entender qué era lo que me perturbaba tanto de ellos. Noté que nunca salían durante el día. Las cortinas siempre estaban cerradas, incluso en las horas de mayor luz. Y, a pesar de todo, el jardín parecía mantenerse en perfectas condiciones, como si alguien trabajara en él mientras todos dormían. Una noche, al volver de una fiesta, algo llamó mi atención. Eran las 3 de la mañana y la casa estaba completamente oscura, como siempre, pero el garaje estaba ligeramente entreabierto. Una rendija lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera deslizarse dentro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Decidí que tenía que echar un vistazo. Sabía que era una locura, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Con cuidado, me acerqué al garaje. Podía escuchar mi respiración acelerada y el latido de mi corazón en mis oídos. Miré a ambos lados, asegurándome de que nadie me veía, y luego, de un solo movimiento, me deslicé por la rendija. Dentro del garaje, el aire era frío y húmedo. El coche viejo y polvoriento estaba aparcado, pero lo que realmente captó mi atención fue la puerta al fondo, una puerta que nunca había notado desde fuera. Parecía que conducía al interior de la casa. Me acerqué, tratando de no hacer ruido. La puerta no estaba cerrada con llave. ¿Debería entrar? Todo en mi cabeza me decía que no, pero mis pies seguían avanzando. Giré el pomo y la puerta se abrió con un ligero chirrido. El interior de la casa estaba oscuro, pero pude distinguir la silueta de una escalera que conducía al sótano. Desde abajo, un débil resplandor amarillento iluminaba tenuemente la escalera. Alguien estaba allí abajo, y tenía una linterna encendida. Mi cerebro me gritaba que me diera la vuelta y saliera corriendo, pero mis piernas no respondían. Algo, tal vez la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, me obligó a bajar esos escalones, uno a uno, conteniendo la respiración. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en una especie de taller. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de frascos de vidrio, todos etiquetados con nombres que no reconocía. En el centro de la habitación había una mesa metálica, y sobre ella, algo que hizo que mi estómago se retorciera de horror. Eran fotos. Fotos de mi familia. Mi madre regando las plantas, mi padre saliendo a trabajar, incluso había fotos mías, entrando y saliendo de casa. Cada foto estaba marcada con una fecha y una hora precisas. Pero eso no era lo peor. Junto a las fotos había una caja pequeña, de madera oscura, con extraños símbolos grabados en la tapa. La curiosidad, más que el terror, me hizo abrirla. Dentro, encontré mechones de cabello, pequeños trozos de ropa, y lo que parecían uñas humanas, todas etiquetadas de la misma forma meticulosa que las fotos. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El miedo me golpeó como una ola, y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la escalera. Subí los escalones de 2 en 2, sintiendo como si algo me persiguiera. Al llegar al garaje, no me detuve. Salí corriendo de la casa, cerrando la puerta del garaje detrás de mí, y no paré hasta llegar a mi casa. Una vez allí, me encerré en mi habitación, con la respiración entrecortada y el corazón martilleando en mi pecho. No dormí esa noche. Mi mente no dejaba de regresar a esas fotos, a esa caja, y a lo que esos extraños vecinos podrían estar planeando. Al amanecer, tomé una decisión. Tenía que contarle a mis padres lo que había visto. La reacción de mis padres no fue la que esperaba. Mi madre me miró con incredulidad, y mi padre, aunque más preocupado, también parecía no creer del todo mi historia. Me dijeron que seguramente estaba viendo demasiadas películas de terror, que los vecinos eran raros, sí, pero que no había ninguna prueba de que estuvieran haciendo algo malo. Eso fue hasta que encontré la primera carta. Apareció en el buzón un par de días después. Un sobre pequeño, sin remitente, solo con el nombre de mi madre escrito con una caligrafía extrañamente familiar. Dentro, había una única fotografía, mi madre, durmiendo en su cama. La imagen estaba tomada desde la puerta de su habitación, lo que significaba que alguien había estado dentro de nuestra casa. Mi padre decidió ir a hablar con los vecinos esa misma tarde. Les dijo que habíamos encontrado la foto,
y que si sabían algo al respecto. La mujer, la misma que me había atendido aquella vez, negó saber algo. Insistió en que ellos eran gente tranquila, que no se metían con nadie y que no sabían de dónde había salido esa foto. Mis padres estaban cada vez más nerviosos, pero no había pruebas suficientes para acusar a los vecinos de nada. Sin embargo, yo sabía que había algo profundamente mal en ellos, algo que no podía explicar pero que sentía cada vez que pasaba cerca de su casa. Decidí investigar por mi cuenta. Sabía que era arriesgado, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, volví a la casa de los vecinos. Esta vez, estaba preparado. Llevé conmigo una linterna, mi teléfono y un cuchillo que tomé de la cocina. Si algo salía mal, al menos tendría una forma de defenderme. El garaje estaba cerrado, así que me dirigí a la parte trasera de la casa, donde había una ventana entreabierta. Me deslicé dentro, cayendo en lo que parecía ser una sala de estar. El olor a humedad y moho era casi insoportable, pero lo ignoré y avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Llegué al sótano nuevamente, y esta vez, la linterna me permitió ver mejor los detalles que antes se me habían escapado. Las estanterías no solo estaban llenas de frascos, sino también de extraños artefactos que parecían sacados de una película de terror. Velas negras, muñecos de trapo con alfileres clavados, y lo que parecían ser símbolos pintados en las paredes. La mesa metálica seguía allí, pero las fotos y la caja habían desaparecido. Estaba a punto de irme cuando escuché algo, un susurro, apenas audible, que venía de detrás de una puerta al fondo del sótano. Era una voz suave, pero había algo en ella que me hizo congelarme. Me acerqué a la puerta, temblando. Al girar el pomo, sentí un frío que me recorrió la columna vertebral. Dentro, había una pequeña habitación, iluminada solo por la luz de una vela. En el centro, sentado en una silla, había un hombre. Tenía las manos atadas y la cabeza gacha. Su ropa estaba sucia y rota, como si hubiera estado allí por semanas. Cuando levantó la cabeza, casi grité. Era mi vecino. Pero no era el hombre que había visto antes, fuerte y saludable. Este hombre estaba demacrado, sus ojos hundidos y su piel pálida. «Ayúdame», susurró, con voz quebrada. Me acerqué, tratando de entender lo que estaba pasando. «¿Qué te hicieron?», le pregunté. Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver a la mujer, la vecina, avanzando hacia mí con un cuchillo en la mano. Sus ojos grises brillaban con una furia inhumana. No tuve tiempo de reaccionar. La mujer se lanzó hacia mí y caímos al suelo en una lucha desesperada. Sentí el cuchillo rozar mi brazo mientras trataba de quitármela de encima. Con todas mis fuerzas, logré empujarla hacia atrás y ella cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa metálica. Me levanté rápidamente, el corazón latiéndome en la garganta. El vecino en la silla seguía murmurando, pero no tenía tiempo para escuchar. Corrí hacia la escalera, sintiendo que en cualquier momento la mujer se levantaría y me seguiría. Salí de la casa, tropezando y casi cayendo varias veces. Cuando llegué a mi casa, mi padre estaba en la puerta, con una expresión de terror en su rostro. Le conté todo, y sin perder tiempo, llamó a la policía. Cuando la policía llegó, la casa de los vecinos estaba vacía. No había rastro de la mujer, ni del hombre demacrado. Sin embargo, encontraron pruebas suficientes en el sótano para iniciar una investigación. Los objetos, las fotos y los testimonios de otros vecinos que también habían visto cosas extrañas fueron suficientes para poner en alerta a las autoridades. Nunca encontraron a los vecinos. Mi familia y yo nos mudamos poco después. No podíamos seguir viviendo allí, no después de lo que había sucedido. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía veo esos ojos grises, esa mirada vacía que parece perseguirme en mis sueños. La policía cerró el caso, pero yo sé que no ha terminado. Sé que esa mujer, esa cosa que se hacía pasar por nuestra vecina, sigue ahí fuera, observando, esperando. Y lo peor es que sé que no está sola.
Vivo en un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde el tiempo parece haberse detenido en los años 50. Casas pequeñas y bien cuidadas se alinean en las calles, cada una con su césped perfectamente recortado y flores en el jardín delantero. Conozco a todos los vecinos, aunque solo sea de vista. Pero eso cambió el día en que una nueva familia se mudó a la casa justo al lado de la mía. Era una tarde de verano cuando vi por primera vez el camión de mudanzas estacionado frente a la casa de los Paredes, que había estado vacía durante meses. Me sorprendió que nadie en el vecindario hubiera mencionado que alguien nuevo se mudaría. Aquí, las noticias solían correr rápido. Miré por la ventana de mi habitación, curiosa, mientras unos hombres bajaban cajas y muebles del camión. No había señales de la familia en sí, lo que me pareció extraño. Esa noche, mi madre me pidió que fuera a darles la bienvenida a los nuevos vecinos. En mi vecindario, era una especie de tradición. Me dio una bandeja de galletas recién horneadas y me empujó por la puerta. Caminé hacia la casa contigua, intentando no tropezar con mis propios pies. El lugar, aunque idéntico a todas las demás casas del vecindario, tenía un aire de abandono, como si no hubiera sido habitado en años. La pintura estaba un poco desgastada, y las ventanas, todas cubiertas con cortinas gruesas, no dejaban ver el interior. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Toqué nuevamente, y esta vez, la puerta se abrió lentamente. Una mujer alta, de complexión delgada y piel pálida, me miró desde el otro lado. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Llevaba un vestido viejo y desgastado, que parecía haber visto mejores días. «Hola», dije, esforzándome por sonreír. «Soy Valeria, vivo justo al lado. Mi mamá hizo estas galletas para ustedes». La mujer me observó por un momento, como si estuviera tratando de descifrar si era real o no. Finalmente, extendió una mano delgada y tomó la bandeja. «Gracias», dijo, su voz era suave, pero había algo inquietante en su tono. «Somos los Ortega». «Encantada de conocerlos», respondí, sintiéndome un poco incómoda. «Si necesitan algo, no duden en llamarnos». Ella asintió, pero no dijo nada más. Justo cuando estaba a punto de despedirme, escuché un ruido en el interior de la casa, un sonido metálico que resonó por el pasillo oscuro detrás de ella. La mujer dio un paso atrás, casi como si quisiera ocultar algo. «Será mejor que vayas a casa ahora», dijo, cerrando la puerta antes de que pudiera responder. Esa noche, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la señora Ortega. Había algo en sus ojos, algo que no podía identificar, pero que me inquietaba. Decidí que probablemente estaba exagerando, que simplemente no estaba acostumbrada a los cambios en un vecindario tan estático. Los días pasaron y la familia Ortega se mantuvo en las sombras. Nunca los veía salir de la casa durante el día, y las luces dentro de su hogar permanecían apagadas la mayor parte del tiempo. A veces, por la noche, creía ver sombras moverse detrás de las cortinas, pero cuando miraba más de cerca, todo estaba en calma. Un sábado por la tarde, mientras paseaba a mi perro por el vecindario, noté que una ventana en la casa de los Ortega estaba entreabierta. Sin pensarlo, me acerqué y miré discretamente hacia adentro. La habitación estaba casi vacía, solo había una mesa y una silla, y sobre la mesa, un viejo reproductor de cintas que emitía un zumbido constante. Justo cuando estaba a punto de alejarme, alguien me agarró del brazo. Me giré y me encontré cara a cara con un hombre que no había visto antes. Era alto, con la piel extremadamente pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Su agarre era fuerte, y sus ojos oscuros parecían atravesarme. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz era un susurro áspero. Lo siento, solo estaba paseando a mi perro», balbuceé, tratando de soltarme. Me soltó bruscamente y sin decir nada más, se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la ventana de golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras corría de regreso a mi casa, el miedo pulsando en mis venas. Algo no estaba bien con esa familia. Sabía que tenía que contárselo a mis padres, pero una parte de mí temía que no me creyeran, o peor aún, que decidieran ir a confrontarlos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y curiosidad.
Empecé a prestar más atención a los Ortega, observándolos desde la ventana de mi habitación. Apenas salían de la casa, y cuando lo hacían, siempre era al anochecer, cuando el vecindario estaba más tranquilo. Una noche, vi al hombre cargar una bolsa grande y pesada en el maletero de su coche. Sus movimientos eran rápidos y cautelosos, como si no quisiera ser visto. Decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía seguir ignorando el creciente malestar en mi interior. Una noche, me armé de valor y me acerqué sigilosamente a su casa. Me aseguré de que no hubiera luces encendidas antes de intentar abrir la puerta trasera. Sorprendentemente, estaba sin seguro. Entré, y el aire frío y húmedo me envolvió al instante. La casa estaba en silencio, solo el crujido ocasional del suelo de madera bajo mis pies rompía la quietud. Exploré la planta baja, pero no encontré nada fuera de lo común. Todo estaba en orden, aunque con un aire de abandono. Pero cuando llegué al sótano, la atmósfera cambió. Había un olor extraño, algo que no podía identificar pero que hizo que mi estómago se revolviera. Abrí la puerta del sótano y bajé lentamente las escaleras, el crujido de cada escalón resonaba en mis oídos. La luz era tenue, proveniente de una pequeña bombilla en el techo. Cuando mis ojos se ajustaron, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el centro del sótano, había una especie de altar, cubierto con símbolos extraños que no reconocía. En el suelo, alrededor del altar, había varias bolsas negras, como las que había visto al hombre cargar en su coche. El miedo me paralizó. Quería salir corriendo, pero mis pies no respondían. Justo en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a la señora Ortega, de pie en la base de las escaleras. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero pude ver sus ojos brillando con una intensidad antinatural. «No deberías estar aquí», dijo con voz fría, sin un atisbo de la amabilidad que había mostrado en nuestro primer encuentro. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. Las bolsas a mi lado se abrieron ligeramente, revelando un contenido que me hizo gritar de horror. Eran cuerpos, o lo que quedaba de ellos. El olor, ahora inconfundible, me envolvió, haciendo que el pánico se apoderara de mí. «Ahora lo sabes», continuó la señora Ortega, acercándose lentamente. «Sabes lo que hacemos. Y ahora, no puedes irte». Sin pensarlo, me levanté de un salto y corrí hacia las escaleras, empujándola a un lado. No sé cómo lo logré, pero llegué a la puerta trasera y salí disparada hacia mi casa. Todo estaba borroso, no podía pensar en nada más que en escapar. Cuando llegué a casa, mis padres me encontraron jadeando y en shock. Trataron de calmarme, pero las palabras no salían de mi boca. Intenté explicar lo que había visto, pero no tenía sentido. ¿Cómo podía hacerles entender lo que acababa de experimentar? A la mañana siguiente, fui a la policía. Les conté todo, o al menos lo intenté. Mandaron un par de oficiales a investigar la casa de los Ortega, pero cuando llegaron, no encontraron nada. El sótano estaba vacío, el altar desaparecido, y las bolsas de cuerpos simplemente no existían. Los Ortega, por supuesto, negaron todo. Dijeron que yo estaba inventando historias, que no me gustaba tener nuevos vecinos. Mis padres también empezaron a dudar de mí, especialmente cuando la policía no encontró pruebas. Pero yo sabía lo que había visto. El miedo seguía ahí, como una sombra permanente en mi vida. Cada vez que veía a los Ortega, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que estaban esperando, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado. Con el tiempo, traté de seguir adelante, de dejar atrás lo que había visto. Pero nunca pude olvidar. Y a veces, por la noche, creo que escucho algo. Un crujido en la oscuridad, un susurro en el viento. Y sé que están allí, esperando el momento perfecto para terminar lo que empezaron. El vecindario nunca volvió a ser el mismo para mí. Los Ortega seguían viviendo al lado, pero yo me mantuve lejos de ellos. Nadie más pareció notar nada extraño, y con el tiempo, la gente dejó de hablar de lo ocurrido. Pero yo nunca olvidaré. Porque una vez que has visto el verdadero horror, sabes que no puedes escapar de él. Y ellos lo sabían también.
Sabían que el miedo se arraigaría en mi mente, que cada crujido, cada sombra en la noche, me recordaría lo que había encontrado en su casa. Sabían que, aunque nadie más lo creyera, yo nunca podría olvidar lo que había visto. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que querían. Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto por algo tan simple como mudarme a un nuevo vecindario. Mis padres siempre decían que necesitábamos un cambio de aires, que el ambiente en el que vivíamos se había vuelto tóxico. Así que, cuando encontraron una casa a las afueras, en un barrio tranquilo, no dudaron en hacer las maletas y llevarme con ellos. La casa era grande, antigua, con ese encanto que tienen las construcciones de más de un siglo. Al principio, me emocioné. Mi habitación era espaciosa y tenía una ventana enorme que daba al jardín trasero, un jardín descuidado y lleno de maleza que mis padres prometieron arreglar. Sin embargo, había algo que no me cuadraba, una sensación extraña que se colaba por las paredes, algo en el aire que me hacía sentir incómodo. Pero pensé que era solo el nerviosismo de estar en un lugar nuevo. El primer día de clases en la nueva escuela fue duro. Todo el mundo se conocía desde siempre, y yo era el nuevo, el que no encajaba. Los demás chicos eran amables, pero mantenían cierta distancia, como si supieran algo que yo no. En el autobús de regreso a casa, sentí que todos me miraban de reojo, como si quisieran advertirme de algo, pero nadie decía nada. Fue un alivio llegar a mi parada, justo frente a mi nueva casa. Cuando bajé del autobús, noté por primera vez a la pareja de ancianos que vivía al lado. El hombre estaba en su porche, sentado en una mecedora que se movía lentamente de un lado a otro. Tenía los ojos cerrados, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si sus párpados transparentes me estuvieran observando. La mujer, por su parte, estaba en el jardín, podando unas rosas marchitas. Me sonrió, pero no fue una sonrisa amigable, sino una de esas sonrisas que te hacen sentir pequeño, insignificante. Esa noche, después de la cena, subí a mi habitación y me senté en el alféizar de la ventana para leer un poco. El jardín trasero estaba oscuro, y los árboles altos proyectaban sombras inquietantes sobre el césped. De repente, vi una figura moverse entre los árboles. Era el anciano, lo reconocí por su andar